México es uno de los grandes exponentes en el mundo del boxeo, con más de una decena de leyendas, e incluso algunos que reclaman ser el mejor libra por libra de todos los tiempos. En homenaje a todos estos colosos, que inmensas alegrías le han regalado a la afición boxística, nos dimos a la tarea de reunir sus peleas más épicas, aquellos enfrentamientos que son oro puro, puesto que llevaron a sus protagonistas a lo más alto y además, porque sus pormenores lo ameritan. Mejor no te despegues, que está por comenzar un video que es cultura general, contenido obligado, historia pura que ocupa un lugar no solo en lo más destacado del boxeo mexicano, sino del mundo entero. Mucho antes que Julio César Chávez, a finales de los 60, México tenía en la figura de Rubén El Púas Olivares su máximo ídolo. Por aquel entonces era muy difícil ver a un púgil azteca pelear por el cetro universal, así que cuando el igualteco criado en la Bondojito retó al monarca australiano Lionel Ross, la afición mexicana se volcó en júbilo. La pelea causó estruendo no solo porque estaban en juego los títulos gallo de la Asociación y Consejo Mundial de Boxeo, sino porque Olivares llegaba en calidad de invicto, pero abajo en las apuestas, ya que para muchos derrotar al australiano era poco loable. El todo o nada se realizó en California el 22 de agosto del 69. El primer episodio fue el único que se anotó para el campeón del mundo, porque en adelante Rubén Olivares y su izquierda se lo devoraron. Ensangrentado de la boca muy pronto, Ross recibía castigo por todos lados y en el segundo asalto cayó a la lona, aunque se levantó casi de inmediato. El público exaltado sabía que la pelea podría terminar en cualquier momento, pero el australiano tomaba aire y ganaba tiempo escupiendo antideportivamente su protector bucal. Sin embargo, de poco le sirvieron sus artimañas, ya que el Púas fue paciente, le dio una cátedra de boxeo y en el quinto round lo envió al suelo en 2 ocasiones, la última de ellas con efectos catastróficos, puesto que ya no se levantó e incluso su equipo tuvo que cargarlo prácticamente para llevarlo a su esquina. Señoras y señores, había nuevo campeón mundial de peso gallo y surgió uno de los grandes pugilistas de todos los tiempos. La pelea de los Zetas fue un combate del que poco se habla hoy en día, pero los verdaderos conocedores saben de sobra que es una de las más épicas en la historia del boxeo mexicano. Tuvo lugar el 23 de abril del 77, justo cuando el país vivía su época dorada en la categoría de los gallo. Sin título de por medio, se enfrentaban en el Gran Forum de Inglewood Carlos Cañas Zárate y Alfonso El Dado Zamora, ambos campeones mundiales invictos y ex compañeros de gimnasio. Cañas dijo que acabaría el quite en 6 episodios y Zamora aseguró que lo terminaría en 8. Apenas empezaron los cates, un espontáneo subió al cuadrilátero, pero la policía se encargó de echarlo cariñosamente. Lo que se esperaba comenzó a suceder, acciones violentas y agresivas por ambos lados, pero con un ligero dominio de Zamora, que mandó a Zárate a su esquina con la boca visiblemente herida. Para el segundo asalto se intercambiaron los papeles. El que terminó con una laceración en el ojo izquierdo fue Zamora, quien en el tercer round perdería el horizonte por completo tras ir a la lona, víctima de un derechazo en la sien. El cuarto episodio fue el acabose para El Dado Zamora. El Cañas le soltó tanta metralla y tantos combos que volvió a tocar el suelo. Su esquina no le iba a permitir otra caída y cuando esta sucedió tras un izquierdazo a la quijada, enseguida tiraron la toalla. Carlos Zárate había ganado la pelea, pero en el ring su triunfo no era el centro de atención, sino la gresca entre el Cuyo Hernández, entrenador del Cañas, y el papá de Zamora. Al final de todo, el tumulto fue controlado y ambos boxeadores se fueron a casa con $3 millones y un combate para la historia. La de Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez en el 81 es una de las peleas más recordadas en la historia de México, y solo la de Sugar Ray Leonard contra Thomas Hearn le superó como la mejor en aquel año según la prestigiosa revista The Ring. Era la pelea más esperada por diversos motivos. Un ejemplo, la histórica rivalidad entre México y Puerto Rico. Gómez, de 25 años, era campeón mundial super gallo, no había perdido una sola de sus peleas y venía de vencer a 5 mexicanos, uno de ellos la leyenda Carlos Zárate, a quien le quitó el invicto por nocaut en el quinto asalto. Sal Sánchez, de 22 años, era campeón mundial peso pluma, tenía 21 combates al hilo sin conocer la derrota y estaba ansioso por darle una lección a Wilfredo, quien se atrevió a decir que era un donadie y que lo derrotaría en el transcurso de 8 episodios, nada más alejado de la realidad, porque justo en ese round perdería la pelea. El cinturón peso pluma de Sánchez era el que estaba en juego y apenas comenzó la pelea conectó con furia al puertorriqueño, quien tocó la lona ante la sorpresa de medio mundo. La pelea fue para el mexicano en todo momento y aunque Gómez logró conectarlo en algunos momentos, sus ataques y andar fueron a menos. Esto lo aprovechó perfectamente Sal Sánchez, y conforme avanzaban los asaltos, desfiguraba más y más el rostro del retador, uno que con mucha valentía llegó de pie hasta el 8º capítulo. Ahí otra vez Wilfredo visitaba la lona, y el referee decía no más castigo para él. Por primera vez en su carrera de 32 victorias consecutivas, todas por nocaut, perdía por la misma vía ante el ídolo de Santiago Tianguistenco. Desafortunadamente nunca vino una revancha entre ambos
ambos púgiles por la dolorosa partida de Sal Sánchez meses más tarde, cuando perdió la vida a causa de un accidente de tránsito. En la lozanía de la década ochentera hubo un boxeador mexicano que de forma épica rompió las apuestas, en lo que fue una hazaña totalmente inesperada. En aquellos días la Panterita Armando Urzúa era un gran exponente, pero de muchos altibajos, lo que le impedía que voltearan a verlo para disputar algún título de corte mundial. Sin embargo, en 1982 llegó su oportunidad al enfrentarse por el título del CMB al panameño Hilario Zapata. La bujía era amplio favorito y con justa razón, presumía de 8 defensas exitosas y contra el mexicano buscaría la novena. Sonó la campana en el hoy gimnasio Roberto Durán y el local salió a buscar a Urzúa. Con fuertes intercambios en la corta distancia y sin cuestionamientos se adjudicó el primer asalto. No obstante, llevar la contienda al terreno corto ante el pugilista de gran pegada como la Panterita fue una decisión que Zapata pagó a un coste tremendamente elevado. Una serie de combinaciones pusieron entre las cuerdas a Urzúa, sin embargo no se dio ante el campeón y primero lo hizo tambalearse en el centro del cuadrilátero para posteriormente mandarlo a dormir con un derechazo. El referee realizó el conteo de protección, pero el favorito no despertó del letargo, así que la Panterita se proclamaba nuevo campeón mundial de peso gallo ante más de 15,000 panameños que no daban crédito a la derrota de su paisano. En marzo de 1986, con 40 victorias por 3 descalabros en el profesionalismo, el supermosca mexicano Gilberto Román estaba listo para tener su primera estelar por un campeonato mundial. Su adversario era nada más y nada menos que una leyenda japonesa, Jiro Watanabe, considerado por entonces el mejor de la categoría. El trompo se llevó a cabo el 30 de marzo en la Tierra del Sol Naciente, donde, si bien careció del dramatismo, fue una maravillosa exhibición técnica y táctica por parte de Román, quien por cierto estaba abajo en las apuestas. El cachanilla fintó, golpeó y mostró mayor inteligencia sobre el ring, así como habilidades ofensivas y defensivas más diversas. A lo largo de 2 episodios se impuso al nipón por la decisión unánime y se hizo de la fajilla en peso supermosca avalada por el Consejo Mundial de Boxeo, el primer mexicano en instaurarse monarca en dicha categoría. Román fue monarca supermosca 2 veces en su carrera e hizo un total de 12 defensas. Así el señalado mejor supermosca de todos los tiempos escribió su historia en las páginas doradas del boxeo nacional. Sabemos que Julio César Chávez tiene peleas emblemáticas, pero si me disculpan, la que sostuvo con el estadounidense Meldrick Taylor el 17 de marzo de 1990 es por mucho la más importante en toda su carrera. Taylor era la nueva joya del pugilismo estadounidense, en tanto Chávez ya era el ídolo de México con 3 títulos mundiales en 3 divisiones distintas y un invicto de 68-0. En disputa estuvieron los cinturones superligeros del Consejo Mundial y la Federación Internacional de Boxeo. Nunca se había visto a Julio César tanto en aprietos como aquella noche en el Hotel Hilton de Las Vegas. Con velocidad inusitada de manos y pies, Taylor lo puso en predicamentos durante casi toda la pelea e incluso antes de iniciar el último episodio tuvo las tarjetas a su favor. La unificación para Chávez pendía de un hilo. Sin embargo, en los instantes finales sacó el carácter, maltrató de más a su adversario y a los 17 segundos de escucharse la campana lo noqueó. El César del boxeo ganaba por la vía del cloroformo de forma tan dramática como emblemática y se encumbraba como el mejor boxeador de su época, aunque todavía le faltaba mucho, porque en los años posteriores engrosaría todavía más su enorme legado. Jorge el Maromero Páez se convirtió en campeón mundial peso pluma en agosto del 89, y mientras fue campeón el único púgil que supo darle batalla fue el norteamericano Louie Espinosa, quien en su primer enfrentamiento le sacó el empate, mientras buscaba arrebatarle el título de la división. 14 meses y 4 defensas de Páez más tarde, ambos guerreros se vieron las caras nuevamente para disputarse la unificación pluma de la Federación Internacional y el Consejo Mundial de Boxeo, con la novedad de que el favorito era Espinosa, puesto que venía de quitarle el invicto al campeón olímpico Mauricio Esteca. Se escuchó la campanada inicial y pese a contar con mayor altura y corpulencia, Espinosa no supo utilizarlo a su favor, mientras que el ídolo Cachanilla se metía a la bolsa los rounds 2, 3 y 4, con sendos combos de uppercuts y largas ráfagas. En el séptimo, el príncipe payaso dibujó un brutal triplete de volados sobre la quijada de su oponente, quien también tenía sus destellos como cuando conectaba por sorpresa al rey de las maromas. Los capítulos 8, 9 y 10 fueron un deleite para el de Mexicali, porque le tomó la medida a su rival, cansándolo con violentos latigazos que le entraban en seco, sobre todo ganchos a la mandíbula. En la recta final, Espinosa se lanzó con furia sobre el campeón, sin embargo, sabiéndose ganador, le contestaba bailándole en la cara. Maromero cerró la pelea con salvajes impactos a la quijada de Espinosa, quien de puro milagro pudo sostenerse en pie hasta que sonó la chicharra. Finalmente, el ídolo mexicano fue el triunfador de esta pelea.
pelea. En marzo de 1993, el mexicano Humberto La Chiquita González y el estadounidense Michael Carvajal se convirtieron en los primeros pesos chicos en esterilizar un evento de pago por evento y cobrar $1 millón. No decepcionaron y la suya resultó una batalla colosal en donde Carvajal venció a González por la vía del cloroformo en el séptimo asalto, arrebatándole el cintillo del CMB y reteniendo el de la FIB. Con sed de venganza, el púgil mexicano pidió la revancha, el gringo se la dio un año más tarde. Estaba sobre la mesa la unificación minimosca del Consejo Mundial y la Federación Internacional de Boxeo. Michael Carvajal arribó al copado con 30 peleas sin conocer la derrota, mientras que La Chiquita lo hacía con 33 triunfos, 2 negritos en el arroz, y ahora con Don Nacho Beristain en su esquina. Humberto se desenvolvió como verdadero campeón, apoyado en una condición física excepcional que le permitió no ser un blanco fijo para Carvajal. En el fragor del combate ninguno logró conectar sólidamente al otro, pero para el séptimo capítulo, La Chiquita acertó golpes en repetidas ocasiones y salía a gran velocidad para eludir las respuestas del campeón. Para el octavo y noveno, el de Ciudad Nezahualcóyotl dio una lección de boxeo a su rival, quien quiso rescatar la pelea en las últimas 3 vueltas, pero La Chiquita estuvo en plan grande. De forma amplia en las tarjetas, González volvió a conquistar los cetros mundiales minibosca del CMB, así como de la FIB, y de paso se vengaba por el knockout que le habían propinado. En 1998 se vivió una enemistad boxística de México contra Nicaragua, que despertó la atención de millones. La biología minimosca entre el mítico púgil mexicano Ricardo Finito López y el nicaragüense Rosendo el Búfalo Álvarez. En la primera entrega de la saga, un choque de cabezas abrió al Finito en el séptimo round. No pudo continuar y lo empataron en las tarjetas. Mucho se dijo que Álvarez ganó a todas luces, pero Don King metió mano para que ambos mantuvieran el invicto y hacer la segunda pelea. Para la mañana del 13 de noviembre, día pactado para la secuela, el Búfalo no dio el peso admitido, pero tanto el CMB como la MB decidieron seguir adelante con el pleito. Desde el campanazo inicial se dieron sin tregua alguna, y al finalizar los 6 primeros episodios, cada uno tenía 3 a su favor. Finito López sufrió con el sangrado de su párpado izquierdo, pero el 7 y 8 fueron para él, convincentemente, con buenas combinaciones a la cabeza que frenaron al nicaragüense. El de la colonia Tacubaya finalizó a todo tren y, pese a las heridas en su rostro, se impuso claramente en las últimas 3 vueltas. 8 de 12 episodios fueron para el Finito, según las tarjetas preliminares, y en la decisión los jueces pensaron lo mismo para el gozo de todos los mexicanos que lo vitoreaban en la ciudad del pecado. Así Ricardo retenía el título minimosca del CMB y ganaba el vacante de la AMB. En 2007 sería inmortalizado en el Salón Internacional de la Fama. En 2001 una función acaparó la atención del mundo boxístico. El 7 de abril se encontrarían en el MGM de Las Vegas Marco Antonio Barrera y el británico Naseem Hamed para pelear por el título lineal peso pluma. El ganador sería reconocido como el mejor peleador de la división. Los momios favorecían al popular príncipe Naseem y no al mexicano. Inició la contienda con un 3-1 a favor del británico, pero el listacalco se pasó los pronósticos por el arco del triunfo y con derechas laterales y remates de izquierda suprimió la poderosa pegada de Hamed durante gran parte de la pelea. El príncipe quiso ir hacia adelante, pero se topó con pared y para su buena fortuna aguantó el trajín sin visitar la lona. Marco Antonio marcó el rumbo de la pelea a su favor a partir del 10º episodio, aumentó la velocidad de sus movimientos y en el 11º explotó sus mejores combinaciones, mismas que replicó en la última vuelta, donde ratificó su superioridad e incluso se dio el lujo de regalar un punto. Finalmente los jueces vieron ganador a Barrera con puntuaciones de 115 a 112, 2 veces, y 116-111, con lo que rompió la calidad de invicto de Naseem y lo destronó como campeón lineal. Por ahí de 2003, el polaco campeón del mundo de peso semicompleto, Dariusz Michalczewski, estaba a la casa de igualar el récord histórico de 49 victorias consecutivas sin derrota, establecido en el 55 por la leyenda Rocky Marciano, y de paso hacerse con el título lineal de la categoría. Para lograrlo debía vencer al retador Julio César González, el único semicompleto mexicano que sobresalía por entonces. El tú por tú se llevó a cabo en Hamburgo, Alemania. Los más de 15,000 espectadores vieron desde el primer minuto a González propinar certeros golpes que magullaron al tigre Michalczewski. Veloz y agresivo, Julio César comandó la contienda hasta el 5º episodio, donde el campeón le atestó varias combinaciones que lo llevaron contra las cuerdas. Sin embargo, se repuso rápidamente. El sudcaliforniano estaba esperando por mucho a su adversario, quien por primera vez en 49 peleas se mostraba cansino e incapaz de imponer su fortaleza física. En la segunda mitad del combate, el hinchazón y la sangre era cada vez más notable en el rostro del polaco, quien recibió tal reprimenda, y al
término del octavo perdió el norte y se le perdió su esquina, y la última parte fue encarnizada. Un Julio César González con mucho más fuelle lastimaba y abría cada vez más el arco izquierdo de su adversario, mismo que recibía más de lo que soltaba. Aunque alentado por el clamor de su gente, Darius cerró el combate con gran ímpetu. El mexicano ya había sumado suficientes puntos y por la dividida se llevó la pelea. De esta manera el mexicano acababa con el invicto del polaco y su sueño de batir el récord histórico del marciano. No, yo no lo odio, no más recibo a la gente con el mismo cariño. Simplemente que chingue a su madre, así de simple. Espero que el HBO se dé cuenta que su campeón que tiene no sirve. ¿Por qué tengo que hablar de él? ¿Por qué tengo que hablar de pendejos? Porque no puedo hablar de mí mismo. La calidad de peleas que entregó la trilogía Morales Barrera son consideradas por muchos como de las mejores que se han visto en el boxeo mexicano. La última de ellas significó un revuelo importante, no solo en México de 2004, sino en todo el mundo, ya que después de una victoria por bando, el 27 de noviembre se definiría de una vez por todas quién de los dos era el mejor superpluma del mundo. El terrible Morales exponía su título del Consejo Mundial de Boxeo y desde un inicio junto a Barrera hicieron recordar las dos peleas anteriores, en tanto que salieron a conectar la mayor cantidad de golpes posibles. Marco fue más rápido y preciso en su golpeo para ir ganando rounds. Su poder de puños aterrizó reiteradas ocasiones en la humanidad de Morales, quien, con intermitentes ofensivas, muy pronto sufrió una fractura de nariz y no le favorecieron las tarjetas, sino hasta los tramos 7 y 8, de los cuales se apoderó claramente castigando con su poderosa diestra la cabeza del retador. Sin embargo, su dominio resultó efímero, ya que Barrera retomó el control de forma brillante y tanto el noveno como el décimo se los echó al morral. Para los capítulos finales ambos peleadores se enfrascaron violentamente, pero el terrible cerró con mayor exactitud, prendiendo a dos manos la cabeza de Marco Antonio, quien con una estupenda preparación física y coraje acumulado, terminó de pie ante los gritos de una afición dividida. Finalmente, por decisión mayoritaria, Marco Antonio Barrera se ensalzaba como nuevo campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo. 4 meses después de perder con Barrera, Eric Terrible Morales pactaba pelear con el boxeador emergente de la época, el filipino Manny el Devoro-Mexicanos Pacquiao. Los dos ex campeones mundiales superpluma prometieron para el 19 de marzo de 2005 un pleito explosivo. Con su mejor repertorio dirimirían la supremacía internacional del Consejo Mundial de Boxeo y el título vacante de la Asociación Internacional. Terrible elaboró su pelea durante los primeros pasajes y ocupó sus largos brazos. Fue una pelea vibrante, intensa, emocionante, en la que Morales contraatacó con maestría dejando lastimados los dos pómulos de Pacquiao, pero sobre todo provocándole un impresionante corte arriba del ojo derecho en el quinto episodio. A partir de ese momento, Eric desarrolló su mejor boxeo, soltando combinaciones al cuerpo y cabeza del filipino, quien en ocasiones mostró problemas de visibilidad por el sangrado de su ojo derecho. Terrible hizo esa noche la pelea perfecta y golpeó con tal precisión a su rival que el médico comisionado tuvo que preguntarle al Pac-Man si quería seguir la pelea antes de iniciar el sexto episodio. El cansancio del tijuanense se hizo evidente en la segunda parte del quite. Para el 10º giro estuvo a punto de noquear a su rival cuando con la izquierda le alcanzó un uppercut a la quijada. El último round fue como empezó, con constante golpeo de ambos boxeadores en un gran derroche de valentía y condición física. Los más de 15,000 aficionados que asistieron al MGM Grand de Las Vegas presenciaron una imponente decisión en la que 3 jueces dictaminaron victoria de Morales, una devastadora derrota para Pacquiao, quien por primera vez caía ante un púgil mexicano y no volvería a hacerlo sino hasta 7 años después contra el protagonista de nuestro siguiente capítulo. Si de boxeo en estado puro hablamos, la enemistad de los mexicanos Rafael Márquez e Israel Magnífico Vázquez es la ejemplificación perfecta, sobre todo por la tercera batalla de su encarnizada tetralogía, considerada por muchos analistas una de las más históricas que ha dado el deporte de los puños. En la primera contienda Israel perdió las fajillas super gallo del CMB tras rendirse antes de salir al 8º episodio, y para la segunda Márquez fue despojado de los mismos títulos al ser noqueado por el Magnífico. Con una victoria para cada uno, la tercera estelar se firmó casi de inmediato, fechándola para el 1 de marzo del 2008. Esta vez la defensa correspondía a Israel Vázquez, y al igual que en las otras peleas, desde el comienzo se dieron con todo, y conforme pasaban los episodios, conectaban los golpes necesarios para dañar a su rival. Rafael tumbó a su oponente en el 4º capítulo con una gran combinación de uppers, y de hecho, 7 de los primeros 10 rounds fueron para él. Sin embargo, en los últimos 2 capítulos, disminuyó su energía y el Magnífico aprovechó para castigarlo.
En el 12º rollo, Israel Vázquez tiró a Márquez en el último segundo, lo cual provocó que la victoria fuera a favor del capitalino, quien retenía sus títulos por la dividida, una de las peleas más legendarias del boxeo y que incluso recibió su registro para lanzarse a la candidatura de la pelea del año. En 2010 se dio otra pelea más de la clásica rivalidad entre México y Puerto Rico, el mexicano Giovanni Segura y el boricua Iván Calderón. Los subieron al ring en 2010 con la unificación mini mosca en juego. El mexicano salió a buscar al puertorriqueño desde la campanada inicial y Calderón realizó su boxeo evitando el intercambio de golpes y metiendo buenas contras ante las acometidas de Segura. El local hizo fallar muchos golpes al de Ciudad Altamirano y desde muy temprano se dejó llevar por el gran ambiente que lo apoyaba, realizando un boxeo más agresivo en el terreno corto. Ese fue su gran error, meterse en el intercambio de golpes con un pegador como el guerrerense, quien le respondió acorralándolo con furiosas descargas de izquierda y derecha. Ya en el quinto, Giovanni logró poner en apuros a Calderón y empezó a presionarlo a sabiendas de que ya no tenía la movilidad de los primeros asaltos. El mexicano mandó al piso a su rival y en adelante se volvió amo y señor del combate. En el octavo, Segura logró acorralar al escurridizo puertorriqueño en su esquina y tras un fuerte gancho al hígado lo envió a la lona por segunda vez. Tras los 10 segundos de conteo y sin una mínima reacción, el boricua no pudo levantarse ante un fulminante knockout. Fue una valiente y memorable noche para el mexicano Giovanni Segura, quien a domicilio arrebató el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo y el invicto del puertorriqueño Iván Calderón. Jorge Travieso Arce subió a la división de los Super Gallo en 2011, en búsqueda de su cuarto título en 4 categorías diferentes. De lograrlo se convertiría en el único mexicano en hacerlo. Sin embargo, frente a sí tenía al campeón universal invicto, el puertorriqueño Wilfredo Vázquez Jr. Nació un nuevo episodio de la enemistad histórica entre México y Puerto Rico, la cual tuvo sitio en el MGM de Las Vegas. Desde el campanazo inicial, el sinaloense salió en busca de su rival, presionándolo por todo el ring. Se pudo ver un intenso combate en donde ambos púgiles dominaron distintas fases, pero eso sí, Vázquez fue más efectivo y al finalizar el cuarto asalto derribó al travieso, quien arrastraba un corte en la nariz que no lo dejaría en paz durante toda la pelea. Sin embargo, Arce no se rajó y continuó su estilo agresivo, pues solo el knockout podía garantizarle la victoria. El mexicano llegó con vida al noveno y a partir de ahí ambos bajaron las revoluciones, pero solo fue un round de descanso porque la senda final fue de alto impacto. Finalmente, en el último asalto, cuando todo parecía perdido, un cansado travieso sacó fuerzas sobrehumanas, logrando volver a tener a Vázquez junto a las cuerdas y tras intensos intercambios de golpes sin la intervención del árbitro Joey Cortés, la esquina del puertorriqueño paró la pelea. Fue el propio Wilfredo Vázquez padre el que decidió parar el combate y de esta manera épica, Jorge el Travieso Arce se convirtió en el primer mexicano en proclamarse campeón mundial en 4 divisiones distintas: Super Gallo, Gallo, Super Mosca y Mini Mosca. Para el primer cuatrimestre de 2011, el puertorriqueño y monarca pesopluma del CMB, Juan Manuel López, se mantenía invicto con un registro de 30-0, un par de títulos mundiales en 2 diferentes categorías para un total de 7 retenciones. Era el máximo ídolo en Puerto Rico y cuando anunciaron que expondría su cetro pluma con el mexicano Orlando Siri Salido, gran número de críticos le auguraron una pelea muy fácil. No obstante, lo que sucedió el 16 de abril de 2011 en Bayamón, Puerto Rico, pasó a escribirse en los libros dorados del pugilismo mundial. Los púgiles utilizaron el primer asalto para estudiar sus técnicas, pero no fue hasta el segundo donde ambos comenzaron a conectar buenas combinaciones, elevando los ánimos de los miles de asistentes en el Coliseo Rubén Rodríguez. López aprovechó su diestra para conectar al rostro del cuerpo del Siri. En respuesta, el mexicano presionó su ofensiva en el quinto asalto, con 2 ganchos salvajes de izquierda y derecha que tiraron al sol, aunque este logró incorporarse a los 8 segundos del conteo. En el sexto, Orlando continuó impactando con mucha fuerza la cara de López, quien mostraba efectos de mareo. Sin embargo, el boricua prosiguió con su ofensiva, nivelando el combate durante el séptimo episodio. Ya en el octavo ambos estaban conectando fuertes combinaciones al rostro, pero quien dominaba realmente era Salido. A consideración del referee Roberto Martínez, la tunda del mexicano al puertorriqueño fue tanta que al minuto con 39 segundos detuvo las acciones. El combate fue reconocido como el mejor del 2011. Pese a la polémica, Orlando Siri Salido había despojado a Juanma de su cinturón pluma de la OMB y por si quedaba duda, un año más tarde, igualmente en Puerto Rico, volvería a vencerlo, pero esta vez en el 10º asalto. La rivalidad entre Juan Manuel Márquez y el filipino Manny Pacman Pacquiao paralizó al mundo entero durante casi una década. En su primer enfrentamiento empataron y en los 2 subsecuentes Pacquiao se impuso en las tarjetas y hay acciones disparejas en esos combates. El último baile entre el Dinamita y Pacquiao más grandes de la historia del boxeo mundial, que por cierto fue la pelea elegida del año por The Ring.
En 2019, la pelea del mexicano Andy Destroyer Ruiz en contra del británico Anthony Joshua entró en los anales de la historia como una de las mayores sorpresas de la década en el deporte de las narices achatadas. Anthony era el campeón mundial invicto peso pesado y favorito para retener los títulos unificados del AMB, OMB y FIB, mientras que en el papel Ruiz era el rival más débil, ya que su aspecto físico no era de un boxeador habitual. Los primeros dos asaltos en el Madison Square Garden fueron descomunales. Un impetuoso pero descuidado Andy Ruiz olvidaba subir las manos y en el segundo visitaba la lona, víctima de un izquierdazo al mentón. Sin embargo, cuando parecía que volvería a ser noqueado, sacó la zurda y sorprendentemente tumbó al británico que debutaba función en los Estados Unidos. Para el tercer episodio, el México-estadounidense tomó las riendas y en otra buena combinación de volados puso en predicamentos a Joshua, quien por segunda vez en su carrera tocaba el suelo y solo la campana le salvó. Del cuarto y quinto rollo no hubo mucho que rescatar porque lo tomaron para darse un respiro. En el sexto episodio se vino lo bueno. AJ salió a la casa de Ruiz, a quien maltrató pero falló en mandarlo a la lona. En el séptimo, el de sangre azteca encontró al inglés con 2 crochets y una tromba de golpes que le ocasionaron la tercera caída. Instantes después, Andy sacó otra matraca de golpes y Joshua cayó arrodillado. El inglés tiró el bucal para coger más aire. Cuando el juez le ordenó caminar hacia adelante, AJ siguió parado. Entonces el referee detuvo la pelea. Ante todo pronóstico, Andy Ruiz impactó al mundo del boxeo con este resultado, porque no solo venció a Joshua, sino que lo hizo de forma contundente. La polémica entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin para saber quién de los dos era el mejor peso mediano llegó a su final el 17 de septiembre de 2023. El mexicano de 32 y el kazajo de 40 años se habían enfrentado 2 veces antes, dejando como resultado un empate y una victoria para Canelo. El tercer encontronazo tuvo lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en donde Saúl Álvarez controló en todo momento a su rival. Los primeros 3 rounds de la contienda sirvieron para que el mexicano se sacudiera los nervios, pero a partir del cuarto capítulo comenzó a soltar los golpes que fueron dinamitando poco a poco la resistencia física de Golovkin. Hasta la mitad de la contienda, el exmedallista kazajo se atrevió a soltar las manos con mayor confianza y a partir de entonces empezó el verdadero combate, con Golovkin apurado por revertir lo que no hizo en los episodios anteriores. Triple G logró subirle la emoción al pleito y en el noveno round tuvo su mejor momento, tanto así que al concluir ese capítulo, el manejador del Canelo, Eddie Reynoso, le dijo a su pupilo que no lo dejara crecer. Al final del pleito pactado a 12 vueltas, el mexicano salió con el brazo en alto, pues retenía con éxito sus títulos como campeón indiscutido supermediano de la AMB, CMB, FIB y OMB. Desafortunadamente este es el final del video. Hasta aquí llegamos con las 20 peleas más épicas en la historia del pugilismo mexicano, esperando que te hayan gustado tanto como a nosotros su elaboración. Pero cuéntame, ¿omitimos algún combate legendario? ¿Te gustaría que hiciéramos una compilación a nivel mundial? Cuéntamelo todo en los comentarios. También te invito a suscribirte al canal si aún no lo haces. Es gratis y nos ayudas muchísimo para seguir generando contenido como este. Asimismo, puedes activar las notificaciones pulsando sobre la campanita. Así te avisaremos cada que publiquemos un nuevo video. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima edición para una nueva y apasionante historia del mundo deportivo.